Bueno, Vicente, que bajo tu experiencia como psicólogo deportivo, ¿qué opinión tienes de la gestión emocional en el mundo del deporte? Bueno, el tema de la gestión emocional suena muy complejo, pero en realidad estamos hablando de cómo interpreta el deportista o el entrenador la situación deportiva. ¿Qué quiero decir? Cuando hablamos de que la situación deportiva se ve como una amenaza, pues normalmente competirán mejor o afrontarán peor la situación porque hay mayor estrés y por tanto la atención también va a costar más mantenerla, ¿no? O incluso se pierde. Y cuando hablamos de que la situación deportiva la ven como un reto, pasa todo lo contrario. La atención es la correcta porque la tensión la ajustamos, la sabemos gestionar, ¿no? Sí, yo durante lo que he ido viendo durante estos años trabajando con deportistas principalmente, la gestión emocional, introduciría también mental, es básica, ¿no? Tener un deportista con un cuerpo fuerte, sano, resistente, con una técnica espectacular, pero luego una gestión emocional deficiente, ¿no? Eso hace que se rompa todo lo que tú has hecho, ¿no? Entonces, técnica más cuerpo fuerte, más gestión emocional mental, la excelencia, ¿no? También lo que he ido viendo, pues que hay muchos estímulos que provocan estrés, que están enterrados en el inconsciente y que luego aparecen en el momento menos oportuno, que es durante una competición. Si tú tienes esa capacidad de gestión, de emoción, de lo que te va apareciendo, vas a poder enfrentarte a, como comentabas, ¿no? El tema de verlo como un reto más que como una amenaza, ¿no? Y todo esto respecto a la mujer, ¿hay alguna diferencia? ¿O tú has visto que hay diferencias? Sí, con el tema de las mujeres, en mi caso soy experta en mujeres en la energía femenina y para entenderse, el hombre se relaciona como con el sol, ¿no? La figura del sol. El sol parte por la mañana, siempre tiene la misma forma, la misma energía y vuelve a nacer, ¿no? Es lineal. En cambio, la mujer es como la luna, va variando. Durante un mes va pasando por 4 fases distintas. Entonces, a nivel emocional, a nivel físico, energético, mental, varía. Y eso requiere una atención distinta con una autogestión de las emociones diferentes. Y es muy interesante ver cómo las deportistas evolucionan, se desarrollan distinto cuando se autoconocen como mujer. Y bueno, es muy interesante. ¿Y cómo trabajas todo esto de la gestión emocional? Mira, yo por mi parte trabajo con tema de entrenamiento psicológico aplicado al deporte en grupos, luego a nivel individual también y ya por la parte de psicoterapia, donde el enfoque está personalizado al deportista o al entrenador y trabajas toda aquella estructura súper profunda que está enterrada y que a veces no sabes por qué están sucediendo las cosas, ¿no? O sea, porque hoy tengo un bajo rendimiento y en cambio hace una semana sí que lo tenía, ¿no? Eso en un entrenamiento grupal es complicado, ¿no? Entonces, cuando trabajo con los grupos me centro también en la parte de autoconocimiento, pregunta-respuesta, que se conozcan como deportista, pero también como persona. Luego el tema del mindfulness, que es la atención, al final, focalizada, ¿no? El tema del campo visual, el trabajar con los ojos cerrados, el irse a su interior. Después también el movimiento corporal, lo que es la danza, movimiento terapia, es brutal, ¿no? Porque durante un tiempo puedes sentir la libertad de ser tú y de salirte de todas esas estructuras, porque los deportistas, sobre todo los de alto rendimiento, viven muy encasillados con mucha autoexigencia. En ese momento es sé tú, ¿no? Y ahí se encuentran muchas veces con sus bloqueos. Yo trabajo especialmente con deportes de equipo, ¿no? Entonces, normalmente trabajamos muy directamente con el entrenador, porque al final el entrenador es el catalizador hacia el resto de los deportistas y entonces nos importa mucho su comunicación, tanto en el contenido, qué les dice para afrontar esa situación deportiva y para que sean capaces de verla como él quiere que la vean, como hablábamos antes, ¿no? Que lo vean como un reto y no como una amenaza, y después sobre todo su comunicación no verbal, es decir, cómo ellos
muestran que se sienten ante esa situación, hace que los deportistas también se sientan más o menos seguros hacia esa situación. Sí, yo para mí lo mismo que has dicho, ¿no? Y otra de las cosas que también añadiría es el cómo afrontan los fracasos, qué valoraciones hacen, siempre con la tendencia de una valoración positiva, la humildad en las victorias. Para mí un referente es, para mí creo que para muchos de los psicólogos, que es, Rafa Nadal es un referente de deportista y de cómo gestiona la victoria y los fracasos, ¿no? Después el contexto social, el cómo se relacionan con su equipo y también con los contrincantes, ¿no? Que a veces estamos como muy pendientes de mirar lo que me ha dicho, mirar lo que he mirado, ¿no? Pues oye, no, cada uno hace su trabajo. Después también las familias, creo que es muy importante cómo intervienen y que se da una transformación también en el cuerpo físico. Hay menos facilidad para que haya una lesión, se refuerza toda la que es la salud psicológica, ¿no? Y física. Muy importante esto que comentas de la relación que hay entre el estrés o la gestión emocional y las lesiones. Ahí hemos visto relaciones claras. Sí, eso, por ejemplo, el otro día con un deportista, ¿no? Llevaba ya días, esto, bueno, es un ejemplo de qué pasa, ¿no? Le dolía algo y estaba ahí que me duele y que me duele y que me duele, y justo pues tenía un entrenamiento grupal con ellos y estaba el entrenador y dice, mira, Miriam, a ver, dile tú algo porque yo ya no sé qué más hacer, ¿no? Y entonces le dije, mira, ese dolor que tienes es mental, le estás dando tú mucha amplitud porque le estás poniendo tu atención, ¿no? Y la semana pasada pues lo volví a ver y estaba súper contento y vino a decirme, ostras, me fue a decirme que el dolor era mental. Hicimos el entrenamiento y dice, y nunca más, ¿no? Y dices, qué fuerza tiene. Bueno, es importante esa relación, ¿no? Aunque evidentemente hay que descartar aspectos físicos. Claro, ¿no? eso siempre, ¿no? Por supuesto, pero que tiene mucha potencia el cómo nos hablamos, cómo nos miramos y dónde ponemos esa atención, ¿no? Que al final la atención es el contacto entre dos elementos, ¿no? Entonces tienes esa atención psicológica que es la que hay que trabajar. También la atención física, por supuesto, ¿no? Que son esos objetos que están a tu alrededor. Y bueno, ¿qué recomendaciones? ¿Tienes algún ejercicio, alguna recomendación? Sobre todo, creo que es muy importante revisar y organizar la vida personal, equilibrarla, que no sea solo deporte, que no sea... es decir, que no nos olvidemos la parte de la relación social, los estudios o trabajo, y buscar ese equilibrio con el deporte, que eso les dará mucha más tranquilidad, esa manera de aprender a interpretar, sobre todo. Entonces, la otra recomendación que les daría es que durante la competición se enfoquen solo en aquello que tienen que mirar o en aquello que tienen que sentir, básicamente, y no piensen, ¿no? Sí, una de las cosas, ¿no?, que al final creo que los psicólogos nos centramos mucho es dónde ponen la atención, que para mí es básico, ¿no? En mi caso, yo la recomendación o ejercicio que daría sería autoobservación, o sea, mirar hacia adentro. El cuerpo te va a hablar y el cuerpo habla a través de una opresión en el pecho, una rigidez muscular, una falta de aire, ¿no? Entonces, cuando eso suceda, lo que hay que hacer es observarlo. Para nada es dejar que eso vayan pasando los días, porque al final la bola se hace muchísimo más grande, ¿no? Entonces es pues cerrar los ojos, poner toda la atención en eso que estás sintiendo, ¿no? Y darle espacio, darle lugar. Igual tienes que salirte del terreno, ¿no? O tienes que salirte de la pista, pero observar qué está sucediendo, ¿no? Y a partir de ahí hacer un trabajo de conciencia de que algo está pasando y que tiene que ir saliendo. Lo puedes hacer respiraciones, que vaya saliendo, pero al menos ponerle conciencia y saber que ahí hay algo, ¿no? Porque el cuerpo te está hablando. Si eso lo vas trabajando y lo vas entrenando, lo que vas a hacer es evitar que luego salga en una competición y que salga de una forma muy amenazante, ¿no? Y que te golpee. Me parece muy interesante el concepto que dices de tener que entrenar el aspecto psicológico. No es utilizo una técnica el día puntual que me pasa algo, sino que lo tengo entrenado, lo tengo trabajado. Sí, estoy que ir haciéndolo porque cuando tú llegas a una competición
los niveles de estrés son muy altos y ya no tienes tiempo para arriesgarte a probar cosas nuevas. Totalmente. Eso lo tienes que hacer en la pista, avisando a tu entrenadora o a tu entrenador que probablemente ahora vayas a hacer algo diferente, pero porque lo estás probando, ¿no? Entonces, bueno, eso para mí es súper importante. Y bueno, gracias.